Muy buenos días. De parte de Softland, gracias por acompañarnos al webinar Presupuesto Financiero, cómo enfrentar la pandemia financiera. Para Softland, como empresa de soluciones empresariales ERP y de recursos humanos en Latinoamérica y España, nos es muy importante crear valor para usted y su empresa en este contexto. Las consultas las atenderemos al final. Sin embargo, siéntase en la libertad de enviarnos sus consultas por escrito vía chat. Les presentamos a Ángel Artiga, gerente comercial de Softland Guatemala. Ángel cuenta con más de 7 años en la empresa, con vasta experiencia en el área de consultoría y administración de soluciones de software tipo ERP. Ángel nos comentará sobre la importancia de la gestión de presupuestos. Adelante, Ángel. Muy buenos días, gracias Astrid y muchas gracias a los asistentes. Gracias por participar en esta actividad de Softland, que está, pues, cuyo objetivo es compartirles un poco de lo que nosotros hemos aprendido en el camino del software empresarial y cómo este tipo de situaciones pueda estar afectando a las empresas. Tomando tal vez como base lo que hemos aprendido en muchas implementaciones y del feedback que vamos encontrando en nuestros aliados, ¿verdad? En nuestros clientes que tenemos ahora. Para empezar, nuevamente agradecerles. Entendemos que todo el mundo hoy tiene muchas cosas que hacer, pero estoy seguro que lo que vamos a platicar hoy nos va a servir bastante. Para liberar un poco nuestro cerebro, quisiera que todos hiciéramos un ejercicio de viajar al pasado. Y tal vez ahorita todos van a pensar, ¿a qué año vamos a viajar? ¿A los 80s, a los 70s, a los 50s? Viajemos al pasado, viajemos 6 meses atrás, viajemos 7 meses atrás. Hace 7 meses todo el mundo estaba preparándose para un 2020 en el que todos teníamos la fe que iba a ser un excelente año, que nuestras empresas iban a crecer, que teníamos las herramientas para controlar y predecir lo que posiblemente podía pasar en el 2020. Y seguramente estábamos en el ejercicio de hacer nuestro presupuesto financiero. Imagino, nosotros sabemos por experiencia que las empresas entre septiembre, octubre, noviembre tienen estas reuniones donde diseñan su presupuesto financiero y me imagino estas reuniones donde el gerente de ventas nos presenta las estadísticas de los 3 años hacia atrás, lo que hemos hecho, cómo se ha comportado el mercado, en base a eso la proyección de gastos, en base a eso la proyección de contrataciones, y armamos nuestro presupuesto financiero, el que nos va a decir, el que nos va a dar esa receta de cómo va a actuar o cuáles son, qué es lo que queremos para el 2020. Definitivamente el objetivo de este presupuesto financiero es crear esa base, ese comportamiento, esa estructura que le permita a la empresa funcionar. Y todo muy bien, todo muy bien para empezar el 2020. Lastimosamente, por ahí de diciembre, empezamos a escuchar que hay alguna especie de virus ahí en Asia, algún tema que, bueno, todos pecábamos de no ponerle atención, es en China, es en Corea, es en Japón, no sé, en algún lugar de ahí de Asia, lejos de nosotros. Empezó enero, nadie tomó en serio esas noticias y nosotros empezamos a trabajar. Enero pintaba muy bien, el 2020 pintaba muy bien, muchas empresas estaban teniendo un muy buen inicio de año. Creo que estábamos teniendo un cambio de gobierno, que eso nos hizo estar un poco positivos, tener muy buena vibra para el 2020 y empezó muy bien enero. Lo primero que nos empezamos a dar cuenta es que esta pequeña situación de Asia migró a Europa y países como Italia y España empezaron a lanzar alertas. Nosotros mismos en Guatemala empezamos a recibir alertas. Algunos de nuestros clientes trabajan estrictamente con producto chino y tenían nuevos proyectos con nosotros.
Y lo que ellos nos decían, hey, miren, vamos a detenernos un poco porque estoy teniendo problemas con el abastecimiento de la mercadería que viene de China. El país se está cerrando y entonces yo no tengo mercadería para surtir mis tiendas. Teníamos otra alerta, ya en Guatemala ya teníamos esas alertas. Empezamos a ver cómo países de primer mundo como Italia y como España caen inmersos en una crisis donde tarde o temprano tienen que cerrarse, tienen que empezar a cerrar empresas y empieza uno a darse cuenta que no saben qué hacer, que realmente lo que están haciendo es prueba y error. Y entonces, como dice el primer texto, cuando la crisis del COVID-19 fue tomada en serio por todos, ya era demasiado tarde para plantearse un presupuesto financiero. Porque la palabra que estaba gobernando esta actividad era incertidumbre. Nosotros en América tuvimos que haber dado cuenta de eso. Tuvimos que haber entendido que estos países de primer mundo hoy sacaban una noticia, creían que la crisis iba a durar 15 días, hacían una cuarentena de 15 días para volver a la normalidad a mediados de febrero, para volver a la normalidad la primera semana de marzo, para volver a la normalidad al 31 de marzo. Y era evidente que ellos estaban a prueba y error. Y nosotros, desde acá, viendo cómo la situación avanzaba, y ojalá me equivoque, pero creo que en Guatemala muy pocas empresas pensaron en ese momento qué va a pasar cuando esto llegue a Guatemala, cómo debo de replantear, qué acciones debo de tomar, cómo debo de replantear mi presupuesto. Como platicábamos de lo que hicimos el año pasado, una de las cosas que tiene todo presupuesto es que tiene que tener un objetivo. Subir las ventas, tener un año estable. Cualquier meta que se haya planteado en la empresa tiene que estar sustentada por un presupuesto financiero. Yo me imagino que cuando nuestro presidente nos dijo a todos tienen que quedarse en casa, hay empresas que tienen que cerrar porque no son giros de negocio de primera necesidad, empezaron las reuniones de emergencia para replantearnos un presupuesto. Y me imagino que la plática más común o la pregunta más común es sobre qué base lo hacemos y para qué lo hacemos. Imagino a ese gerente comercial intentando contestar cuánto iba a vender los meses de mayo y junio para poder hacer la proyección de gastos de mayo y junio. Y él volteaba a ver a la competencia, volteaba a ver a otros países y no encontraba una receta que le permitiera hacer una predicción de las ventas de mayo y junio. Entonces, ¿para qué estamos haciendo el presupuesto? ¿Cuál es el objetivo de este presupuesto? Encontrar nuevos espacios, nuevos segmentos para negociar, tener un presupuesto estrictamente de supervivencia. ¿Cuál es el objetivo? La razón de este presupuesto financiero. Y en el primer texto encuentro yo un concepto que es muy importante y que yo creo que es al final el que debería de guiar la razón o el por qué hacer este presupuesto. Y es ese concepto que se llama continuidad de negocio. Realmente en lo que teníamos que enfocarnos o en lo que tenemos que enfocarnos o en lo que tuvieron que enfocarse las empresas es en garantizar su continuidad de negocio. ¿Y cómo lo íbamos a hacer si hoy en día nos gobernaba la incertidumbre? Podemos hablar que la continuidad de negocio es referirnos a la capacidad de sobrevivir a las cosas malas, que puede tener un impacto negativo en la empresa, desde un brote de virus informático hasta un brote de virus biológico, pasando por todo lo demás que existe riesgo de que pase. Un incendio, inundaciones temporales, huracanes, terremotos, cualquier cosa que pueda tener un efecto grave en la empresa. Este concepto nos lo da Stephen Covey, y Stephen Covey es un experto analista. Imagínense, él es un experto analista en seguridad de información. Y él crea o nos da este concepto y nos damos cuenta que realmente las empresas todos los años deberían de tener un plan o un presupuesto o un modelo de presupuesto financiero que nos ayude a garantizar la continuidad del negocio.
Creo que es algo que nosotros no lo visualizamos cuando estamos haciendo este ejercicio de presupuesto financiero. Creo yo, o mi experiencia me dice, que la mayoría de empresas por lo general se dibujan tres escenarios, ¿verdad? El escenario A, el que ojalá se cumpla con la receta que hemos planteado y la empresa tenga los números que los hemos planteado al final del ejercicio. El escenario B, ojalá que la empresa tenga mejores números que los que hemos planteado, que eso nos obligue a tener algunas contrataciones adicionales, a comprar más mercadería. Y el escenario C, bueno, ojalá que la empresa al menos saque los costos en el año, que si nos habíamos planteado vender 100 y nos iba a costar 70, al menos vendamos 75, para que salgan los costos y al menos nos quede un poco para iniciar el siguiente año. Pero nadie se plantea un presupuesto financiero que tome en cuenta las catástrofes o las cosas malas, como dice este concepto, que pueden tener un impacto negativo en la empresa. Y yo estoy seguro que uno de los cambios más significativos que va a tener en nuestra forma de pensar esta pandemia es precisamente eso. Yo creo que todos por ahí en septiembre, noviembre estaremos pensando, ¿y qué pasa si? Y si ahora se repite, evidentemente la pandemia va a tener un brote entre septiembre y octubre. ¿Y qué pasa si no hay una vacuna y tenemos un rebrote en los meses de marzo y abril, cuando las alergias por verano se activan, etcétera, etcétera? Yo creo que el siguiente año, algo que nos da esta crisis es tener que replantearnos un nuevo presupuesto tomando en cuenta estas variables. Y yo creo que todos podríamos decirnos, Ángel, pero ¿quién puede pensar en eso? ¿No? Nadie nos avisa de eso. No estamos claros de cuáles son esas cosas malas que puede pasarnos a nosotros. Y resulta que cuando uno ahora se pone a investigar y nos hacemos la pregunta si podíamos prepararnos, el Foro Económico Mundial, que, bueno, es una organización que se reúne para analizar los comportamientos y los escenarios de la economía en el mundo, ya en 2014 ya tenía este concepto y estaba presentando este tipo de cuadros. Y ya nos hacía ver de los 10 principales riesgos en términos de impacto que puede tener el mundo y afectar a las empresas. Podemos ver que desde el 2016 el tema de propagación de enfermedades infecciosas ya era algo que el Fondo Económico Mundial nos decía, tenemos que estar preparados para eso. Y si nos ponemos un poco más, hacemos un poco más de conciencia y yo creo que nos podemos analizar lo que hemos vivido en los últimos 15 años. Esta es la tercera crisis de una enfermedad infecciosa que está viviendo la humanidad. Lo que pasa es que las dos primeras, y fueron de SARS también, las dos primeras tuvieron un efecto, digamos, controlado o que pudo ser limitado a tiempo y el efecto sobre la economía realmente fue poco. Pues este tercer intento, en 2020 lo tenían clasificado como número 10, seguramente hoy está siendo el número 1, que está afectando a nuestras empresas y que está teniendo un efecto nocivo tremendo en la economía. Hablando un poquito de eso, yo creo que en Guatemala nosotros estamos en una región donde año con año deberíamos de preparar nuestros presupuestos para muchos de estos eventos. Deberíamos de tener un escenario a nivel de presupuesto financiero que tome en cuenta al menos 5, yo recomendaría al menos 5 de estos riesgos que pueden afectar nuestras empresas. Imagínense, un vecino nuestro, la migración a gran escala. Honduras está viviendo un tema de migración a gran escala. Aquí podemos ver otro de los riesgos que ya este organismo nos decía desde hace tiempo. En Guatemala hemos vivido periodos de lluvia fuerte y eso ha afectado al agro. Hemos tenido zonas con sequías grandes que ha afectado también. Entonces yo creo que ya hoy la crisis nos enseña que
nuestros presupuestos tienen que tener al menos un escenario que contemple estos riesgos y que prepare a la empresa, porque su finalidad es garantizar la continuidad del negocio. Si alguien está ahí copiando este cuadrito, no se preocupen, esta información la van a poder descargar. Así que no lo copien. Me parece que este es un dato súper interesante que deberíamos de tomar todos en cuenta para cuando llegue septiembre, octubre y nos toque reorganizar nuestros presupuestos, ¿verdad? Porque es algo serio. Y entonces, aquí nace una pregunta. Bueno, Ángel, entonces, qué deberíamos de hacer para hacer un presupuesto que garantice la continuidad de mi negocio? Yo quiero hacer un presupuesto financiero que garantice la continuidad de mi negocio. Me pareció buena idea poner esta cita de uno de los cuentos más cortos de la historia de Augusto Monterroso, que dice: cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Yo creo que hoy todos los días nosotros nos acostamos un poco con la idea de que ojalá mañana esto ya mejore, ojalá aparezca ese héroe de películas disfrazado de Brad Pitt y resulte que inventa la vacuna para todo el mundo y la distribuye gratis y esto solo sea un mal sueño. Creo que todos los días cada vez caemos más en cuenta de que el dinosaurio sigue ahí, de que tenemos que enfrentarlo y tenemos que tomar medidas para vencerlo, de que no va a ser un tema de la noche a la mañana y que el presupuesto financiero seguramente es una de las armas más importantes que debemos de tener para ir garantizando la continuidad de nuestro negocio. Entonces, platiquemos un poquito de cómo prepararnos, cómo podríamos plantear un nuevo presupuesto financiero tomando en cuenta estas nuevas variables que nos ofrece, que nos obliga a esta situación a tomar en cuenta. Seguramente habrán detalles más grandes de cómo preparar un plan de negocio que garantice mi continuidad, pero vamos hoy a analizar cuatro aspectos que nos pueden ayudar con esto. El primero, yo creo que es en el que más debo de insistir y el que más debería de llamarnos la atención hoy y el que más deberíamos de tomar en cuenta a la hora de hacer nuestros presupuestos financieros es identificar y ordenar las amenazas. De esta lista que yo les mostraba acá, yo les sugeriría que al menos tomemos las 5 amenazas que para nosotros en Guatemala nos hagan sentido y tal vez tomemos un par de amenazas que nosotros creamos que van a tener impacto global y que al tener un impacto global van a golpear la economía de nuestro país. Entonces, debemos de crear esa lista de incidentes que puedan interrumpir cualquier actividad de la empresa y ordenarlos en base a prioridad. Yo me imagino que una amenaza podría ser que caiga un meteorito aquí en Guatemala. Es un riesgo. Que sea una amenaza real o que debamos tomarla en cuenta, tal vez no. Pero yo creo que hoy el tema de las enfermedades infecciosas va a estar en el tope de esta lista. Luego podemos tener eventos climáticos. Luego podemos tener tal vez eventos políticos, ¿verdad? Recuerdo yo hace un par de periodos presidenciales de gobierno, por ejemplo, a un negocio como el nuestro, le afectó mucho la inestabilidad que tenía el presidente, que las empresas no supieran si el presidente al día siguiente iba a ser destituido, los rumores de golpe de Estado, todo ese tipo de cosas volvió a la gente muy cauta con su dinero. La gente no quería invertir porque quería primero darse cuenta de cómo iba a quedar la situación para armar ellos sus planes de negocio, sus inversiones. Entonces yo creo que en un país como el nuestro, enfermedades, clima, política, elevación de precios. Yo recuerdo, yo trabajaba en el 2007 en una constructora y yo ahorita estoy cayendo en cuenta que también en el 2007 fueron los chinos los causantes de eso. Los chinos hicieron unas prestas para contener agua y producir energía eléctrica
y resulta que acapararon el 90% del hierro del mundo. Las constructoras sufrieron enormemente ese efecto en el 2007, porque el precio del hierro se disparó al 300%. ¿Quién iba a tomar en cuenta eso en sus presupuestos financieros al inicio de año? Entonces yo creo que otro evento que deberíamos de enmarcar o deberíamos de tomar en cuenta para armar nuestro presupuesto financiero es cuáles son nuestros principales recursos, cuáles son nuestros principales servicios que contratamos, cuáles son nuestras principales materias primas que tenemos en nuestro proceso productivo y qué pasaría si cualquier país del mundo acapara el 90% de este insumo y resulta que se eleva al 300 o al 400% este insumo que yo necesito para mi producción. Ese es un insumo muy real. Y les digo un ejemplo pues, que tiene 13, 14 años de haber pasado en Guatemala, que yo lo viví en una empresa y que al inicio nadie lo tenía controlado. O nadie lo tenía controlado porque no tomaba en serio las noticias. Ya las noticias de que China estaba en este proyecto ya se daban en ese entonces y pues las constructoras no lo tomamos en cuenta. Los costos de construcción se elevaron por un evento en el que no teníamos control. Entonces, yo creo que identificar y ordenar esas amenazas es una obligación ahora para armar nuestro presupuesto. Cuando ya tengamos estas amenazas identificadas, lo que nos toca es entender qué parte de negocio se va a ver más afectada, o sea, qué línea de negocio o qué área de la empresa se va a ver más afectada. Yo, como ejemplo o como idea, podría tomar hoy las empresas de servicio o esas empresas, como casi cualquiera, divide sus ingresos en ventas generando nuevos clientes y el mantenimiento de nuestros clientes que ya tenemos cautivos. Yo me imagino que en una crisis como esta, una de las preguntas más difíciles de responder es ¿cuántos clientes nuevos estimas captar durante el mes de mayo o el mes de junio? Esa es una pregunta cargada de incertidumbre. Entonces yo les diría que esta sería el área más golpeada. Ahorita, haciendo un ejemplo, yo les diría que las áreas de generación de nuevos negocios es el área tal vez más golpeada. Entonces, tengo que enfocarme en otra área de la empresa. Bueno, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que estimar con mi base de datos de clientes? Para principiar, tengamos la confianza de que va a seguir existiendo esa base de datos de clientes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñarle a nuestros clientes que estamos presentes, que estamos ayudándoles. Seguramente tendremos que abrirnos a renegociar alguna cuenta por cobrar. Tal vez tendríamos que tener alguna política para que nuestro cliente ahorre un poquito si nos paga, con una intención de capturar algo de flujo de efectivo, crear algunas políticas de cobro por pronto pago, tratar de llevar la fidelización de esos clientes a otro nivel, porque es justamente así que vamos a garantizar la continuidad de nuestro negocio, ayudando a nuestros clientes a que garanticen la de ellos. Entonces, áreas de la empresa de generación de nuevos negocios seguramente va a ser un área muy afectada y entonces tendremos que recostarnos sobre la área de nuestra base de datos de clientes ya cautivos para nosotros. Otra cosa importante que yo creo que tenemos que tener claro, y aquí hay un tema muy importante para el presupuesto. ¿Qué tiempo o periodo de tiempo es que esta empresa se va a ver afectada? ¿O cuánto puede sobrevivir esta empresa? Una de las cosas que está haciendo las empresas ahora es minimizar gastos. ¿Hasta dónde un área de negocios puede sobrevivir bajo estos efectos? ¿Qué medidas tenemos que tomar para esos efectos? Yo creo que esto es algo muy importante porque nos permitirá anticiparnos y realizar de manera correcta las medidas que tengamos que tomar para garantizar la continuidad del negocio. Algo que en Guatemala existe desde hace mucho tiempo es el tema de la suspensión de contratos. Eso no es nuevo para Guatemala. Pero resulta que hasta que las empresas se vieron en la necesidad, su flujo de caja ya no alcanzó para
para estar pagando salarios, las empresas voltearon a ver la opción de suspensión de contratos o de modificación de contratos. Y muchas empresas lo hicieron mal. Muchas empresas no llevaron los procesos correctos, no lanzaron el mensaje correcto a sus colaboradores. Incluso esto tiene una labor muy humana de cómo trasladarlo a nuestros colaboradores y no nos preparamos, no tomamos las medidas correctas para hacerlo. Y era algo que no era nuevo, pero como lo ignorábamos, como no teníamos plan para actuar en este tipo de circunstancias, no lo hicimos. Y muchos lo hicimos mal, porque no estábamos preparados para hacerlo, no entendíamos la temporalidad de los efectos, de los daños y de qué medidas teníamos que tomar. Entonces yo creo que hoy es válido que cuando analicemos los efectos que vamos a tener sobre áreas de la empresa, también analicemos los procedimientos que tenemos que hacer para tomar estas medidas y que estas medidas respondan al cambio de presupuesto que vamos a tener. Tenemos que crear un plan de recuperación. Definitivamente identificamos riesgos, vemos los peores escenarios, es algo que incluso yo hago en la gestión de proyectos. Yo siempre le digo a la gente, vea el peor escenario, analicemos el peor escenario que pueda pasar acá, para luego tener que crear un plan de recuperación. Definitivamente en algún momento, nadie sabe cuándo, pero en algún momento empezaremos a salir de la crisis y tenemos que tener un plan de recuperación. Yo de lo que más he percibido, llámese en redes sociales, en foros, en webinars, escuchando a los expertos, es que uno de los comportamientos que, bueno, en otros países, en Guatemala está un poco complicado, pero que incluso los bancos están dando un poco el ejemplo, es el tema de la renegociación de las deudas. Definitivamente, a un proveedor mío le conviene que yo sobreviva, porque si yo sobrevivo, yo le voy a poder pagar y le voy a poder seguir comprando. Si él me demanda a mí porque él quiere que yo le pague el 100% de lo que yo le debo, tal vez me lleve a la quiebra y yo no pueda recuperarme de esta crisis. Así que una de las actitudes o de las estrategias que yo creo que todo mundo tenemos que estar abiertos a tomar es esa renegociación de deudas. Entender que mis clientes van a necesitar más tiempo para pagarme y que yo voy a necesitar más tiempo para pagar a mis proveedores. Pero llegar a un acuerdo donde todos tenemos que seguir trabajando, tenemos que garantizar nuestra continuidad de negocio. Así que parte de nuestro presupuesto financiero también tendrá que tomar en cuenta estas renegociaciones de deudas y entender que son esos, no son una condonación de deuda, un perdonar mi deuda, es una renegociación. Esto va a involucrar tener tasas de intereses, la renegociación de la deuda no es gratis, tendremos que tomar en cuenta intereses para nuestro presupuesto, pero la intención de esta medida es garantizar la continuidad del negocio. Nosotros mismos con nuestros clientes necesitamos que nos paguen, entonces tenemos que tener estrategias de recuperación de cartera. Entonces, posiblemente tengamos que decirle, mira cliente, está bien, si necesitas que renegociemos la deuda, lo podemos hacer. Pero también, si tienes la oportunidad de pagarme, yo puedo hacerte este descuento por pronto pago. Creo que eso podría tomar en cuenta. Tenemos que tomar dentro de nuestro presupuesto también estos descuentos y rebajas en la cartera, pero tal vez podríamos lograr captar un poco de caja para tener efectivo y poder tener disponibilidad para otras acciones. Yo hace poco, yo soy un poco activo en redes sociales proponiendo y un poco criticón. Y salió un anuncio sobre todos los perecederos que en los mercados se están perdiendo. Gente que no logra vender su fruta, gente que no logra vender su verdura y que al final del día la tiene que tirar. Yo me llegaba a la cabeza este tema de liquidación de inventario y yo pensaba, si yo tuviera hoy 10 quintales de tomate o de papa ahí y entiendo que esos quintales no viven más de 10 días almacenados, tengo que tener algún plan de aquí a 2 días en donde yo tenga que lanzar mi producto a un costo de remate para al menos no perderlo, porque si no después voy a tener que
asumir toda la pérdida, tal vez al menos logre recuperar el costo. Digamos que este tal vez es un mercado muy sencillo, pero que yo creo que podría ser una estrategia de recuperación. Al menos lo que he estado invirtiendo, al menos el costo de lo que invertí, lo voy a recuperar. Y si no, voy a recuperar el 90% de ese costo que invertí, pero no lo voy a perder todo. Y cuando uno miraba toda esta mercadería tirada, decían, pobre esa gente, ha perdido toda su inversión. Entonces yo creo que la liquidación del inventario definitivamente es algo, una estrategia que todos deberíamos de replantear. No al mismo tiempo, porque no todos los productos son perecederos y no todo el inventario va a tener la misma demanda. Otro ejemplo que yo pude ver de esto fue, y haciendo un poquito de propaganda, yendo al supermercado, yendo a Walmart. Cuando fui en las primeras veces, en Semana Santa, cuando ya se veía venir la cuarentena y toques de queda y todo eso, yo me di cuenta que la gente estaba comprando televisores, que la gente todavía estaba comprando piscinas inflables, que la gente estaba comprando planchas, teléfonos, celulares. Evidentemente no habíamos entendido todavía el asunto y este mercado no estaba siendo afectado. Más, la gente tal vez con un poco de plata estaba aprovechando a comprar eso. Creo yo que los que venden eso tuvieron que haber visualizado que simplemente 30 días después, ahorita que nos tocó ir al súper, ya solo vemos gente comprando lo necesario. También ya se acabó la crisis del papel higiénico. Ustedes ya no ven carretas llenas de papel higiénico. Hoy la gente está comprando carnes, verduras, lácteos y todo lo que pueda en enlatado. La gente se está centrando en la comida. Por lo tanto, ya hay un mercado de línea blanca o de electrodomésticos en supermercado que ya se está viendo afectado. Y esta gente en algún momento para recuperarse va a tener que entrar en un proceso de liquidación o de oferta de esos inventarios. Y el último, como plan de recuperación, creo yo, es minimizar gastos. Temas de ajustes salariales. Por ejemplo, hay empresas que pagan mucho parqueo. Creo que ya ese tipo de parqueos, si mis colaboradores están en la casa, hay que cancelarlos. Hay empresas que por temas de comunicación pagan 2 o 3 servicios de Internet para estar cubiertos, ya solo hay que pagar uno. Todo ese tipo de servicios que tal vez eran de soporte para mis colaboradores dentro de la empresa, creo que ya tenemos que irlos cortando porque son parte de nuestro plan de recuperación. Y el último punto que yo creo que debemos de tener para poder armar esta continuidad de negocio es entender el tiempo, el periodo en que vamos a evaluar esta situación. Yo con los clientes que atiendo, por lo general me doy cuenta que reevalúan su presupuesto un par de veces al año. Lo lanzan en enero, lo revalúan en junio, hacen algunos ajustes y de ahí hasta diciembre. Hoy eso no es posible. El primer cambio que estoy seguro nos pidieron a todos es replanteemos el presupuesto de aquí a junio. Veamos qué va a pasar en abril, mayo y junio. Hagamos este tercio del año y replanteemos un presupuesto para este tercio del año y lo volvemos a reevaluar en junio. Y como en junio no sabemos cómo está la cosa, no sabemos, creo yo que no vamos a saber aún cómo se va a comportar la economía en el mundo, seguramente lo que nos va a tocar es replantear nuevamente el presupuesto para 3 meses. Y entonces julio, agosto y septiembre será el siguiente cuarto del año que vamos a evaluar y nos sentaremos en septiembre a ver qué pasó. Y si nos toca tomar nuevas medidas, nos tocará lanzar un nuevo presupuesto financiero para el último tercio del año, para el último cuarto del año. Una de las cosas que tenemos que estar claro, y lo remarcamos acá, es recordemos, en este momento nos gobierna la incertidumbre. Y yo creo que todo este tipo de actividades las vamos a estar realizando con ayuda de la gente de experiencia dentro de la empresa, pero aún esta gente que tiene mucha experiencia está acostumbrada a trabajar sobre escenarios estables o escenarios que podían predecir. Hoy no lo podemos predecir. Entonces, una de las sugerencias de cómo generar un plan que garantice mi continuidad de negocio es no casarme con algo más allá de 3 meses. Yo les diría que no debemos de casarnos con un presupuesto financiero más allá de 3 meses. Y habrán negocios tan dinámicos que tal vez tengan que sentarse cada fin de mes a ver cómo les fue y tomar nuevas medidas o replantearse nuevos escenarios de ventas para que ustedes puedan tener
el control, si podemos decirlo, de lo que está pasando y de su plan de continuidad de negocio, que es al final lo que nosotros queremos garantizarnos. Estas son los cuatro pasos que deberían de ayudarnos a crear un plan que garantice la continuidad de mi negocio. Identifiquemos amenazas, pongámosles prioridad, seamos creativos con saber qué amenazas pueden pasar. Entendamos cómo esas amenazas afectan las áreas de mi empresa, cuáles van a ser más afectadas, sobre qué áreas debo de recostar mi empresa. Tenemos que crear un plan de recuperación. Ese plan de recuperación seguramente también va a afectar el presupuesto financiero, porque puede ser tener una menor ganancia en algunos artículos, puede ser renegociar deudas, puede ser lastimosamente tener que suspender contratos de algunos de mis colaboradores. Y por último, evaluarlo, tener periodos cortos de evaluación. No podemos casarnos con un presupuesto financiero más allá de 3 meses. Yo creo que si lo hacemos vamos a cometer errores, podemos caer en planes de inversión innecesarios o podemos caer en falsas expectativas de recuperación después de 3 meses y después de 3 meses no tener la capacidad porque no fuimos lo suficientemente cautos para reaccionar. La incertidumbre, señores. Este plan de continuidad de negocio lo gobierna la incertidumbre. Por lo tanto, los presupuestos tienen que ser dinámicos y reevaluados. ¿Cómo podemos hacerlo? Actualmente, uno en este mercado se topa de todo y todavía, yo les llamo los grandes caciques, los negociantes, ya gente mayor, que todavía trabaja sus presupuestos en base a lo que tienen en la cabeza. En el banco me quedaron 100, vendí 80, me costó 60, ellos lo tienen en la cabeza. Hoy en día yo creo que eso no es válido. También hay mucha gente en las famosas hojas electrónicas, ahí tienen su Excel y ahí trabajan sus presupuestos. Yo les diría que el día de hoy es necesario, y no lo veo como un tema de inversión a un gasto, sino en una inversión que le podamos sacar rédito, de voltear a ver las herramientas que me permitan establecer presupuestos, que me permitan establecer diferentes escenarios de presupuestos y me permitan evaluarlos en forma continua. Hoy en día, las empresas que han invertido en esto y tienen un manejo de presupuesto y todos los días pueden ir evaluando cómo van sus ventas respecto al presupuesto del mes, cómo van sus gastos respecto al presupuesto del mes, cuáles son los rubros que nos están disparando más, dónde deberíamos de acortar, dónde deberíamos de ajustar partidas presupuestarias. Las empresas que tienen este tipo de herramientas están teniendo una ventaja sobre las otras porque no están actuando en base a supuestos, están actuando en base a lo que su empresa les está informando todos los días, las ventas del día, los cobros del día, los gastos del día. Entonces, esto nos lleva a tener empresas que igual están asustadas como todos, pero que tienen una herramienta para tomar decisiones. Entonces, nosotros deberíamos de contar hoy con herramientas que nos permitan definir presupuestos con varios escenarios, que nos permitan tener una integración con todo lo que pasa en la empresa. Si hoy vendo, esa venta ya debe estar reflejada en un comparativo contra mi presupuesto. Si hoy compro, si hoy pago una planilla, si hoy hago un cheque, una donación, lo que sea, eso debe estar ya reflejado en mi presupuesto. Y algo muy importante que yo creo que ya no es un lujo ni una prestación adicional. La mayoría de gente lo está trabajando desde su casa. Entonces deberíamos de tener una herramienta que nos permita que sea accesible desde donde sea, para que sea lo dinámica que necesitamos que sea y que la podamos alimentar desde cualquier punto donde la empresa tenga actividad. Esto es algo que todos deberíamos de voltear a ver y poder tenerla para que nos dé la información y poder elevar nuestro grado de control sobre lo que está pasando. Aquí, por ejemplo, hablando un poquito de software, nosotros tenemos una herramienta que precisamente permite eso, que nos da la capacidad de evaluar estos presupuestos y tomar decisiones sobre los mismos. Y precisamente está integrada con todo lo que pasa en las demás áreas de la empresa y no necesariamente la necesitan al mes, la pueden tener al día. Todos los días pueden sacar su reporte de ejecución y así estar claros de lo que está pasando. Un poquito en resumen.
Yo creo que hay mucha gente o muchas empresas que tienen expertos analistas financieros. Y yo creo que a ese nivel no debemos de inventar el agua azucarada, como lo pongo aquí. Al final, un presupuesto financiero es la predicción de ingresos y gastos en un periodo de tiempo. Pero la crisis nos está obligando a tomar otras variables, a tomar los riesgos, a tomar los efectos, a tomar en cuenta la periodicidad del análisis. El presupuesto es un ente vivo que está dentro de las empresas y que necesita ser analizado no a diario, mensualmente, trimestralmente, bimensualmente, pero necesitamos estarlo viendo y necesitamos estar tomando en cuenta estas variables. Yo creo que este es el mayor aprendizaje que nos está dejando esta pandemia en torno al manejo del presupuesto financiero. Debemos de tener una mente más amplia para analizar estas cosas y tenemos que dedicarle el tiempo y asignar los recursos para que nuestro presupuesto financiero nos dé las alertas necesarias y nos diga o nos dé o nos permita crear un plan que garantice la continuidad del negocio. Yo creo que eso es lo más importante. Una de las mayores prácticas erróneas que cometen algunos departamentos en las empresas, y lo voy a decir por mí, juzgándome yo mismo. Yo fui en algún momento gerente de IT de una empresa. Y a los de tecnología nos da escalofríos y nos pone de mal humor cuando nos piden información administrativa. Y recuerdo que la mala práctica que existía en el departamento era que cuando el área contable el área financiera nos pedía nuestro presupuesto, mirábamos el del año pasado, le poníamos un 10% a la hojita de Excel y así lo mandábamos. Es una total irresponsabilidad en estos tiempos. Yo creo que todas las áreas hoy tienen que tener ese tiempo. Las empresas tienen que darle ese tiempo a los responsables de cada área para que analicen sus presupuestos, para que tomen en cuenta estos escenarios, para que al final ese gerente financiero pueda hacer esta predicción de ingresos y gastos bajo diferentes escenarios que pueda llevar a tener el año que estamos viviendo, el periodo fiscal que estemos viviendo. Creo que es el mayor aporte de esta crisis al manejo de los presupuestos. Y era lo que queríamos compartirles el día de hoy, la visión o ese comportamiento que estamos viendo en nuestras empresas y cómo deberíamos de tomar en cuenta para garantizarnos un presupuesto financiero correcto y que podamos analizar. Señores, de mi parte ha sido todo. Creo que abrimos el área de preguntas. Y estoy a sus órdenes para responderles. Gracias, Ángel. Es correcto. Abrimos ahorita el espacio para preguntas que nos las pueden trasladar por medio del chat. Y pues con mucho gusto las vamos a ir respondiendo. Veo ahí algo en el chat. Nos indican, ¿qué áreas de la empresa recomienda que estén en esa revisión mensual o trimestral del presupuesto? Yo le diría que tal vez las principales y donde hay menos certeza es en la área de ventas nuevas. Yo creo que el área de ventas nuevas es un área que debe de ser revisada semana a semana, mes a mes, porque es justamente lo que nosotros queremos entender. ¿Cómo ahora vamos a crear nuevas oportunidades o cómo debemos de crear nuevas oportunidades? Para ir entendiendo este tema. Recordémonos que al final el tema de los gastos depende mucho de la proyección de lo que nosotros querramos lograr, de las ventas que querramos lograr. Entonces yo creo que esa es un área importantísima de ir mes a mes evaluando. Bueno, habíamos presupuestado que al menos ibas a vender 100, nos fue re mal, vendiste 50, analicemos por qué fue, qué sectores son los que se te cayeron. Analicemos el mercado, tal vez hay otro sector que hoy está demandando nuestro servicio y no lo hemos visto. Yo les diría que el área de ventas no es un área obligatoria que tenemos que analizar seguido, pues para poder plantear los escenarios de salir de la crisis.
Y otra, el área de nuestros clientes cautivos. Creo que sentarnos con ellos y escuchar qué es lo que están demandando puede incluso obligarnos a crear nuevas figuras de negocio dentro de la empresa. Así que creo que el área de ventas nuevas y los mercados es algo obligatorio que tenemos que hacer en cortos plazos. Bien, Walter nos consulta, en una industria de venta de repuestos para vehículos, ¿qué castigo debemos dar al presupuesto de ventas de junio a diciembre en este año por el decrecimiento de la economía? Esa es yo creo que en Guatemala el tema del transporte, el transporte pesado, el tema de repuestos, es una de las industrias que va a ser de alguna manera golpeada, porque recordemos, hoy por hoy no hay transporte público. Hoy por hoy todo ese tipo de buses que transitaban, los buses escolares, todo este tipo de vehículos no está. Hoy muchos estamos dejando nuestro carro en casa, no estamos saliendo, por lo tanto los planes de mantenimiento que teníamos para nuestros vehículos, si nuestro vehículo le hacíamos mantenimiento cada 2.000 kilómetros, esos 2.000 kilómetros antes los hacíamos en 3 meses, hoy posiblemente los hagamos en 6. Entonces, yo creo que esta es un área que tiene que replantearse muy bien el tiempo de vida de sus repuestos y cómo los vehículos van a estar alcanzando este tiempo de vida en sus repuestos. Si bien es cierto, el transporte pesado a nivel de grandes contenedores sigue activo y tal vez ellos sí van a poder seguir consumiendo repuestos, las áreas como transporte público y de vehículos particulares seguramente van a tener una baja sensible porque los repuestos van a durar más puestos en los vehículos. Y los planes de mantenimiento que eran a 3 meses van a llegar a 6, porque simplemente los vehículos no se están usando. Gracias, Ángel. Finalmente nos consultan, ¿cuáles reportes o cruce de variables considera que debe una empresa tener a mano para irse ajustando a esta situación? Yo creo que hay los indicadores que nos den el índice de salud de la empresa, digamos hablando muy coloquialmente, quien esté diciendo cuánto esos puntos de equilibrio que yo necesito en la empresa para saber si a esta unidad de negocio le estoy ganando o ya le estoy perdiendo, son los que deberíamos de cruzar todos los días. Muchas veces hoy hay empresas que están gastando más mensajería para poder entregar sus cosas. Tal vez ese costo en algún momento empiece a golpear esa área de negocio y ya su rentabilidad ya no sea la misma y tengamos que empezar a decir que vamos a cerrar esa área de negocio porque ya no es rentable. Yo le diría que el análisis de rentabilidad por área de negocio debería ser el que estemos analizando a diario, porque es al final el que nos da la alerta. Esta área de negocio ya no está siendo rentable y tal vez es el área que hizo crecer la empresa, pero debido a los cambios que estamos viviendo hoy, ya no sea la necesaria. Tenemos que cerrarlo. Entonces, la rentabilidad, yo creo que la rentabilidad por área de negocio, ese es un indicador que nos debería de marcarnos el camino para cómo manejar nuestro presupuesto. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Astrid, te cedo la palabra. Creo que estas son las consultas que tenemos hasta ahora. Muchas gracias, Jackie. Ok, bueno, entonces con esta parte agradecemos a todos su atención. Al final les pedimos llenar la encuesta de satisfacción que se presentará en sus pantallas. Adicional, les comentamos que en la parte de documentos pueden descargar la presentación que les hemos compartido. Entonces, eso lo encuentra en la sección de documentos y ahí se encuentra el archivo para que lo puedan descargar desde ya. Posteriormente, ustedes van a estar recibiendo la grabación de este webinar. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradecemos a todos. Que tengan muy feliz día.